En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos, y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy nos da diferentes puntos. El primer punto es sobre los frutos. Hay frutos buenos y hay frutos malos. En este sentido no hablamos de aquellos frutos como por ejemplo cuando se echa a perder alguna fruta. Hablamos de los frutos que pueden causar daño y hay otros que producen un bien. Hay por ejemplo árboles que producen frutos para los animales y que si los comemos nosotros los seres humanos nos pueden causar algún daño porque tienen sustancias que no son propias para nuestro organismo. Obviamente esto es una analogía en el caso de las acciones o de las cosas que decimos todos los días nosotros. Esto es correspondiente a la lógica. Si yo me lleno de la palabra de Dios, las cosas que tengo que decir o que tengo que hacer deben ser buenas. Si yo me lleno de las cosas del mundo, las cosas que voy a pensar, las cosas que voy a decir, las cosas que voy a hacer van a corresponder a la semilla que yo he puesto en mi corazón. Dice en el versículo 44, cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. Yo puedo decir que soy cristiano, pero en mis actos se va a dar a conocer realmente lo que guardo en mis pensamientos y en mi corazón. Y así yo pueda traer un montón de cosas colgadas en mi cuerpo o pueda tenerlas también colgadas en la casa, como podrían ser imágenes religiosas. Hasta yo podría traer tatuado algún rostro de Cristo o alguna otra imagen que vaya relacionada con el cristianismo, pero lo que va a ser determinante van a ser mis actos. Sí, a cada rato te santiguas, haces un montón de oraciones y las haces en voz alta para que los demás te vean, pero tus acciones son las que van a tener el mayor peso. E incluso muchas veces podemos no decir nada, pero en nuestro actuar se da a conocer lo que somos. Dice en el versículo 45, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. El bien, la palabra de Dios, la esperanza, la confianza, la fe. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, la envidia, el egoísmo, la soberbia, la lujuria, el odio.
el orgullo, la vanidad. Si hay cosas malas en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, lo que resulte en palabras y acciones va a estar conectado con eso que ya hemos guardado ahí en el corazón. De lo que abunda en el corazón habla la boca. Incluso es un refrán, es una frase que decimos constantemente. De lo que abunda en el corazón habla tu boca. Tratemos de aprendernos este versículo que es el 45 de Lucas capítulo 6. En otro evangelio se había reflexionado ya estas cuestiones cuando dice: perdonen y Dios los perdonará. Pues para poder perdonar hay que tener amor, hay que sacar el odio, hay que sacar el coraje, hay que sacar el resentimiento para perdonar y también para pedir perdón. Perdonen y Dios los perdonará. Dice en otro versículo: sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si reconozco que he fallado, si reconozco que la he regado, que me ha ganado el enojo, que me ha ganado la impaciencia, que me ha ganado la soberbia, que me ha ganado el resentimiento, que me ha ganado el rencor, quizá me ha ganado la envidia, quizá me ha ganado la avaricia y he hecho cosas malas. Hay que abrir nuestro corazón delante de Dios para decirle: Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, libérame, Señor, dame esa fuerza, esa gracia que necesito para hacer todas estas cosas. Yo quiero dar frutos buenos. En la vida camina mucha gente que anda haciendo el mal, pero andan a cada rato cobijándose con cuestiones de la iglesia. Como aquella familia que tiene secuestrado a un familiar porque ya está grande y porque tiene dinero y prácticamente lo tienen secuestrado esperando que ya cuelgue los tenis para entonces quedarse con todo el dinero que esa persona ha acumulado o que le ha dejado su esposo, en dado caso que sea mujer, porque también hay hombres que tienen dinero porque trabajaron en alguna cuestión, ahorraron y ahora esas familias prácticamente secuestran a estos ancianitos para querer agendarse la fortuna y el dinero que han acumulado. Y de los casos que me han platicado, me decían que estas familias se arropan con costumbres religiosas para aparentar que son buenos cristianos. Se rompen el pecho de tantos golpes que se dan. Se desgañotan por rezar en voz alta. Tienen su casa llena de imágenes y flores y velas como si fueran los grandes místicos. Pero solamente lo hacen para querer presentar una cara que no son. Porque la ambición, la avaricia los tiene prácticamente dominados. Y eso por lo menos 2 casos que me han platicado recientemente. Y tú dices: oye, pero pareciera ser que son tan piadosos, tan religiosos. Apariencias, así como hay algunos árboles que tienen frutos que pueden ser venenosos. Para los seres humanos específicamente, quizá a lo mejor los animales sí se los comen y todo. Pero si se lo comen los seres humanos, ahí sí, entonces viene la intoxicación, incluso hasta la posible muerte por andar comiendo cosas que el organismo no digiere. Por ejemplo, yo me puse a investigar algunos árboles que dan frutos y que son tóxicos. Dicen que el más tóxico del mundo, con apariencia a una manzana, y de hecho su nombre es así, manzanillo, el manzanillo de la muerte. Los frutos, por lo que yo estaba mirando en las fotos, se parecen así a una manzana, pero más pequeño. Sus hojas también son parecidos al árbol de manzana. Y dice aquí que su ingesta provoca quemaduras en todo el sistema digestivo, llegando a causar la muerte. También puede ser, dice, arriesgado acercarse a él porque su tronco produce una especie de salvia que también provoca quemaduras graves al tocarlo. El contacto con los ojos, dice, puede provocar hasta ceguera. Este tipo de árboles, dice, son propios de las zonas costeras.
Podemos pues tener la apariencia de buenos, como estas familias de las que me platicaron que tienen prácticamente secuestrados a estos viejecitos que pues tienen algo de dinero y que esperan que ya pronto cuelguen los tenis para agendarse toda la herencia bajo la excusa de que los están cuidando. Eso sí, ataviados de oraciones, de imágenes religiosas, de velas y de mucho incienso. Y así en otras cosas también pudiera ser. Personas que para taparle el ojo al macho, dicen allá en mi rancho, son de iglesias, son de cursos, son de actividades, son de retiros, pero solamente están ahí queriéndose esconder, como aquel fulano que lo traigo entre ceja y ceja, que rezaba el rosario en latín y que prefería ir a misas en latín y criticaba a la iglesia en general y decía un montón de cosas. Y obviamente pues su esposa y sus hijos empezaron a ponerlo ahí en un altar con veladoras porque parecía ser tan religioso. Yo, que ya había platicado algunas veces con este señor y que me había preguntado cierto tipo de cosas, yo ya sabía por qué lado mascaba la iguana. A mí no me hacía tarugo. Yo miraba las cosas que ponía en su Facebook y yo decía, pura careta, pura máscara, puro engaño. Está poniendo puras cosas para despistar el enemigo, porque tarde o temprano ya no pudo soportar más su mentira y ahí dejó a la esposa arrumbada junto con sus hijos para irse con aquella mujer con la que ya tenía su tiempecito. Pero para que no lo notaran o no se dieran cuenta su esposa y sus hijos, andaba muy supuestamente piadoso en misas de latín y en rezos del rosario y quién sabe qué tantas cosas más. Por sus frutos los conoceréis. El hombre bueno dice cosas buenas y hace cosas buenas porque el bien está en su corazón. No basta decir. Y veamos que los otros versículos nos dicen esa cuestión. En el versículo 46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa, ahí hizo un hoyo grande y después construyó su casa sobre roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo porque estaba bien construida. Pero aquí viene el que me oye y no hace lo que digo, el hacer. Se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Cuando el río creció, cuando los problemas, las dificultades crecieron y dieron con fuerza contra ella, contra la vida, contra la familia, entonces se derrumba y queda completamente destruida. Porque era apariencia, decía Señor, Señor, pero no hacía lo que Dios quería. Hay que conocer la palabra, hay que compartirla, pero sobre todo hay que vivirla. Hay muchas personas que conocen bastante de la palabra de Dios. Qué bueno, compártanla, pero sobre todo hay que vivirla. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestro corazón y que nos dé su gracia para poder vivir todo esto que ya hemos aprendido y ya hemos conocido. Porque en la medida en que vivamos la palabra, vamos a poder alcanzar la salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Si tienes alguna pregunta para el Padre Modesto Lule, manda mensaje privado al correo modestoradio@gmail.com. modestoradio@gmail.com.